Antes de continuar con la lectura de El reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro de cielo, sobre el tema que hemos enunciado, quería darles un pequeño testimonio de lo que ha pasado últimamente con mi persona. Resulta que a mediados de diciembre más o menos, yo recibí de los presos de la cárcel de Loja esta telita que ven aquí con la imagen de la Virgen de Guadalupe. A estos presos yo les había dado alguna cosita para que festejen la Navidad ahí en la cárcel. Y ellos, en reciprocidad, me habían mandado esta telita. La recibí con mucha gratitud y lo tenía guardadito. Pero más resulta que aproximadamente hace unos 4 días, a las 4:05 de la mañana, estaba por meditar una hora de la Pasión, dictadas por Jesús a Luisa Picarreta. Y cuando cogí mi celular para escogería la hora de la Pasión, hice un clic y no salió la hora de la Pasión que iba a meditar, sino un mensaje que me había mandado una hermanita del grupo de la Divina Voluntad de los lunes, que nos reuníamos antes de la pandemia. Y me quedé sorprendido porque tenía relación con el manto de la Virgen de Guadalupe. Y me quedé asombrado cuando leí el mensaje que le había dado la Virgen Santísima al padre Ghislain Roy, un padre canadiense que vino al Ecuador hace unos 3-4 años, y me encantó porque era un sacerdote que hablaba de la divina voluntad, del divino querer, muy conocedor de esta doctrina, además de que él hace un ministerio de sanación y liberación. Entonces, cuando leo pues ya todo el texto del mensaje y el audio que me había mandado, Silvanita se llama el nombre de esta hermanita, y ahí pues narra de que al final de la misa, la Virgen María le habló sobre su manto, lo que encierra su manto, y tenía entendido también ya del contexto de la lectura que como que el Padre había pedido también que lleven este manto de la Virgen de Guadalupe para bendecirlo. ¿Y qué dice la Santísima Virgen María? El 12 de diciembre. Cúbranse con mi manto, verán los milagros a través de estos mantos. En todos los lugares que voy en el mundo, mi hijo me acompaña, porque donde está la madre, está el hijo. Mírenme a mí y a mi hijo en el silencio de sus corazones, pídanmelo. El Espíritu Santo quiere venir a cubrirlos a través de este manto, de la misma manera que ha venido a cubrirme con su manto de justicia. Cúbranse con estos mantos que ustedes me han preparado para mí. Con la ternura de mi corazón tocarán a todos sus corazones. El momento en que ustedes se cubran con este manto, crean que soy yo la que viene a cubrirlos con mi amor, para sanarlos y liberarlos. La Santísima Trinidad me da todos los medios para salvarlos. Crean que lo que ustedes pidan, recibirán, porque nada es imposible para Dios. Esta, mi protección, se quiere extender por todo el mundo. Mi protección se quiere extender por todo el mundo. ¡Qué maravilla! Esto ahora que estamos con esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. Entonces, la Virgen Santísima,
quiere ofrecernos su protección y que quiere ser extensiva a todos sus hijos en el mundo. En la divina voluntad veo que todos mis hijos que se cubrirán con este manto de amor sentirán en sus almas decir como yo he dicho: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de Dios mi Salvador. Canto del Magnificat. Ustedes darán testimonio de lo que Dios hace en ustedes a través de la confianza que tienen en Él. Miren, qué bello. Sí, como les he dicho en algunos videos, esas promesas que nos hace Jesús a través de las verdades de la divina voluntad, pues nos han dado confianza. El mismo Jesús nos dice: tocarán con la mano, o sea, constatarán lo que yo les he prometido, eso se va a dar. Y ya hemos visto cómo nos ha protegido esta pandemia. Nos ha dado, gracias a Él, su salud. Nos ha evitado los contagios. Ya les di mi testimonio de mi permanencia en Ibarra, que no nos pasó nada, a pesar de estar en una casa muy húmeda. 3 meses en una casa muy húmeda y no nos enfermamos con mi esposa. Además de las otras gracias que les había dado en anteriores videos, que como milagrosamente me llegó un cheque de los Estados Unidos de una deuda que no me pagaban, para poder hacer realidad la sucursal de la librería espiritual en Ibarra, que la hice en una parte de una propiedad mía en esa ciudad. Entonces, esto les quería dar como testimonio, como dice aquí, para que ustedes, si tienen un cuadrito, si tienen un lienzo de la Virgencita de Guadalupe, una estampita, aquí yo en mis adentros digo, no es que es una opinión personal, porque eso me dice la divina voluntad. La divina voluntad abarca tiempos y espacios, circunstancias, personas, objetos, todo los llena la divina voluntad. Para mí no es necesario, pues precisamente porque además las circunstancias no se han dado. Nosotros no hemos estado en la iglesia que él celebró, creo que es en Canadá, donde pidió los mantos o las telas, qué sé yo. No, estamos en el Ecuador y aquí en mi caso personal fue un regalo que me dieron los presos ya para recibir este encargo. Entonces, ¿yo qué hice con esta telita? Pues a los pocos días del día domingo último me fui a una iglesia de los heraldos del Evangelio y ahí con un sacerdote pues me bendijo de una forma extraordinaria, hablando de lo que es la Virgen de Guadalupe. Decía: esta es la emperatriz de América, la que hace grandes prodigios y milagros como hizo con Juan Diego. Entonces, esto mismo les digo, en divina voluntad, pues ustedes lo pueden hacer también. En realidad, lleva un cuadrito, una estampita, pero más es, como dice aquí, en silencio, órenme, para que yo les cubra con mi manto, con mi amor, con mi presencia de madre, y les protegeré, les sanaré. Ya la Silvanita me dijo que una persona se había curado del COVID sin remedios, solamente en oración y con este manto, pues pidiéndole que ese manto le proteja y le sane, sanita. Y bueno, entonces estaba acordándome, como digo, a raíz de lo que dijo el Padre cuando bendecía esta tela: oh, es prodigiosa la Virgen de Guadalupe. Y entonces me puse a meditar lo que pasó cuando Juan Bernardino, su tío, estaba de gravedad. Y Juan Diego tenía una cita con la Virgen, pero él, por buscarle un sacerdote, se desvió del camino para no verse con la Virgen, pero la Virgen le salió al paso. Entonces, dice la narración, ¿no? Dos días más tarde, el día 12 de diciembre, Juan Bernardino estaba moribundo y Juan Diego se apresuró a traerle un sacerdote de Tlatelolco. Llegó a la ladera del cerro y optó ir por el lado oriente para evitar que la Virgen Santísima le viera pasar. Primero quería atender a su tío. Con gran sorpresa la vio bajar y salir a su encuentro. Juan le dio su disculpa por no haber venido el día anterior. Después de oír las palabras de Juan Diego, la Virgen le respondió: oye, y ten entendido, hijo mío,
el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿Qué más te falta? No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro de que ya sanó? Esa es no temamos. Si tenemos fe en la protección de la Virgen de Guadalupe, hagamos oración y en fe y en divina voluntad, pues ella nos va a proteger y a sanar. Y también les cuento aquí en confianza una anécdota en mi hogar con mi esposa. Hace muchos años, cuando mi primogénito, mi hijo Fausto Jr., era jovencito y cogió esta enfermedad de la tifoidea. Y el doctor tuvo que aislarlo, estaba en un dormitorio aislado de todo el resto de sus hermanos y de nosotros. Y entonces el doctor pues recetó unos medicamentos para atenderle. Y mi esposa, sin ningún temor, se fue a preparar los alimentos, le daba los alimentos, le visitaba su cuarto. Y claro, como madre, le veía a su hijo pues muy mal, con esa tifoidea terrible. Y en una de esas visitas que le hacía a mi hijo, como estaba bastante triste mi esposa, viéndole a su hijo tan enfermo, ella me cuenta, me dijo, Renato, la Virgencita me hizo sentir en mi corazón, yo oí que hablaba a mi corazón y me decía, hija, no temas, no estoy yo aquí que soy tu madre, yo soy la salud, yo soy la salud de tu hijo, no temas. Y ella, con toda la seguridad que era la Virgen de Guadalupe, pues tenía una confianza después absoluta, le atendía, le daba el alimento, las medicinas, le visitaba sin ningún temor. Y se sanó mi hijo. Y ella no se contagió. Entonces, eso también vale para ustedes y para mí, que me he acordado de este hecho y que, como dice la Virgen, den testimonio de lo que soy capaz. Bueno, entonces vamos a seguir adelante ahora sí con el mensaje que le da Jesús a Luisa Picarreta el 25 de junio de 1933 en este volumen 32 del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas, libro del cielo. Dice Luisa, mi pobre y pequeña inteligencia la sentía aliena por tantos pensamientos respecto a la divina voluntad. Y pensaba entre mí, ¿y por qué Jesús tiene tanto interés? Insiste, suspira, pide y quiere que se pida que venga a reinar su divina voluntad. Es verdad que para la criatura será la adquisición más grande tener en su poder un querer inmenso, una potencia que no se agota nunca, un amor que siempre arde, una luz que nunca se extingue, una santidad que resulta increíble y siempre crece. Se puede decir que no le queda otra cosa que desear ni poseer, porque todo lo posee. Pero para Dios, ¿cuál puede ser su ganancia, su gloria y su honor? Claro, qué linda reflexión de Luisa. Sí, Dios nos quiere entregar su vida divina. Y en esa vida divina están sus atributos divinos, porque la voluntad divina que mueve sus atributos constituye la vida de un Dios. Su omnipotencia, su omnividencia, su justicia, su sabiduría, su amor,
su providencia, su misericordia. Bueno, son tantos los atributos divinos, pero que nos quiere dar a nosotros. Y Luisa se pregunta con propiedad, y bueno, ¿y qué saca de esto el cielo? ¿Qué saca de esto el mismo Dios? Así, mientras esto y otras cosas pensaba, mi soberano Jesús, visitando mi pequeña alma, todo bondad me ha dicho: hija mía, hija amadísima de mi voluntad, la razón, la causa, la finalidad por la que tanto deseo que mi divina voluntad tome su puesto, su dominio, y haga de soberana en la criatura, es porque nuestro Ser Supremo va en busca de encontrarse a sí mismo en la pequeñez humana. Piensa bien qué significa un Dios que va en busca de sí mismo. ¿Pero dónde? ¿Tal vez en la extensión de los cielos? No. ¿En la inmensidad de la luz que llena toda la tierra? No. ¿Acaso en la multiplicidad de las aguas del mar? No. Sino en el pequeño corazón humano. Queremos esconder nuestra inmensidad, nuestra potencia, nuestra sabiduría y todo nuestro ser divino en la criatura. Escondernos en las cosas grandes no es una gran cosa, pero en las pequeñas desahogamos más en amor, potencia, etc. Y como podemos todo y hacemos todo, nos deleita más y tomamos más gusto en escondernos en la pequeñez humana que en las cosas grandes. Y si no encontramos nuestra voluntad en la criatura, no podemos ni buscarnos ni encontrarnos en ella. Nos faltaría el puesto donde poner todos nuestros atributos divinos, y estos se sentirían impotentes para esconder nuestra vida divina donde no está nuestra voluntad. Miren cómo el Señor habla claramente que esa vida divina no quiere darla pues o hacerse presente en las cosas grandes, inmensas, como la luz del sol, los mares inmensos. No, sino en la criatura, en nosotros, pobres criaturas. Pero yo me pregunto, ¿seremos capaces de poder contener si nuestra vida humana es como un vasito y a veces manchado? ¿Cómo podemos ser capaces de recibir toda esa vida divina que contiene sus atributos? No, pues imposible. Pero aquí viene la reflexión que nos hace. Solo cuando la criatura viva la divina voluntad, entonces será capaz, ahora sí, de poder recibir toda esa vida divina de un Dios. Y eso nos lleva a pensar en la Virgen María. Miren, desde su Inmaculada Concepción, cómo su almita fue a la presencia de la Trinidad Sacrosanta. Y ahí fue su prueba en la eternidad, fue probada. Y en esa omnividencia que también le dio como don el cielo, vio el pecado de Adán, del primer hombre hasta el pecado del último hombre. Y vio que la voluntad humana era la causante del mal. Entonces, como dice en otro texto, que ella ató su voluntad humana para solamente vivir de divina voluntad. Y entonces, ese fiat mihi era ya, como fue hecho en la divina voluntad, fue para siempre, en la inmutabilidad, que es otro atributo de Dios, ya para no cambiar su fiat mihi. Por eso cuando continúa en el seno de su madre Ana, después nace ya como criaturita desde los primeros días, meses y años, comienza solamente a vivir de divina voluntad.
Y cuando llega ya los 16 años, cuando viene el arcángel Gabriel y le anuncia que va a ser la madre de Dios, pues la respuesta fue, fiat mihi, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí su voluntad. Entonces ya ella, esta criaturita como primera en la tierra, era ya que tenía su vida divina, su voluntad divina. Y para Jesús, cuando ya tenía que cumplir esa misión en la tierra, viendo ya su cielo en la tierra, entonces es capaz de venir a la tierra, porque ya había quien era capaz de recibirle a un Dios. Era la Virgen María, porque estaba llena de vida divina y de voluntad divina. Y entonces el mismo Jesús, cuando ya llega a la tierra, al entrar a este mundo, dice la carta a los Hebreos, dijo, heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Y se produce el gran milagro de la encarnación de Jesús. Entonces, lo mismo, ahora espera de las otras criaturitas que somos nosotros, y con pecado original, porque la Virgen María estaba exenta del pecado original, por los méritos ya de Jesús mismo, pero nosotros con pecado original, pues por eso es que nos deja estas enseñanzas a través de Luisa Picarreta, que también fue una criaturita con pecado original, y que ella, viviendo estas verdades, poniéndolas en prácticas, pudo llegar a hacer también esta obra maravillosa del querer divino, del fiat voluntas tua, como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que nos dice en este escrito maravilloso, porque nos da una lección de lo que espera de nosotros, pobres criaturas que hemos nacido con pecado original. Sí, por eso es que de niñitos nos llevan a una iglesia a bautizarnos, para quitarnos ese pecado original de la falta de vida divina y de voluntad divina. Entonces ahí, con el bautismo, ya podemos ser hijos de Dios, ya vuelve la vida divina. Y queda también la voluntad divina en nosotros de niñitos, pero con el paso del tiempo, los años, cuando no hay un seguimiento cristiano, digamos, de los padres o padrinos, pues nos vamos haciendo pobrecitos pecadores, paganos, como ahora gran parte de los bautizados somos paganos, porque no hemos desarrollado una vida divina que la teníamos en el bautismo, pero que lo hemos ido perdiendo porque esa voluntad divina que estaba en nosotros al comienzo no fue tomada en cuenta para nuestros actos. Entonces todo después fue actos humanos, y luego hasta actos humanos pecaminosos. Entonces por eso ahora con esta doctrina nos hace reflexionar el Señor qué es lo que tenemos que hacer. Pues un intercambio de vida, para que esa vida divina venga a vivir en nuestra vida, pero como esta vida, como les decía, como un vasito y que puede estar manchado, inclusive ese vaso, con el pecado, en este caso del ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si en ese vaso hemos ido poniendo nuestros actos humanos y pecaminosos, entonces sí, para que venga esa vida divina tenemos que primero limpiar el vaso. Es como cuando alguien va a vivir en una casa, tiene que limpiar las habitaciones para tener una morada digna, limpia. Entonces lo mismo, le espera pues que nosotros le demos una morada limpia. Entonces qué bueno que los que no hemos desarrollado una vida divina, porque ha faltado la voluntad divina que es la que desarrolla la vida, entonces ¿qué podemos hacer? Primero, limpiar ese vaso de nuestra alma. Qué bueno con una confesión general. Yo la hice, hermanos, cuando iba conociendo estas verdades
Lo hice en Colombia con un padre y me demoré más de 1 hora porque llevé por escrito mis pecados, que era un pecador. Y ya quedó mi alma limpia. Entonces igual podemos hacer una confesión general, pero bien hecha, ¿eh? Para que limpiar esa alma tan sucia. Y a veces con confesiones mal hechas, con comuniones mal hechas, sacrílegas, porque a veces no nos confesamos bien, no tenemos todos los requisitos que encierra un sacramento de la confesión. Un propósito de enmienda, de no volver a cometer esos pecados, el arrepentimiento de lo que hemos ofendido a todo un Dios. Entonces ya, lavado ese vaso, ahora sí estamos en condiciones ya viviendo la divina voluntad. Entonces, como en mi forma muy personal, como lo medito, ¿no? Entonces, les he dicho muchas veces, esta mano está representada por mi voluntad humana. Sí, ahí estoy yo, con mi voluntad humana. Sí, porque soy hombre, tengo cuerpo, tengo un alma, donde están las 3 potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Y ahí está mi voluntad humana. Y ahora quiero unirme a Jesús. También Él, como hombre que fue, es igual su humanidad igual a la mía. Y a su cuerpo, su alma, con las 3 potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Pero la diferencia de mi vida y la de Él es que Él, como Dios, que es Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, con una voluntad humana igualita a la mía, pero animada, unida a su voluntad divina. Verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, voluntad humana, voluntad divina. Entonces yo cuando me fundo, soy una sola cosa con Él. Entonces sí estoy en la posibilidad, cuando pongo en práctica estas verdades, de fundirme. Entonces, ¿qué puedo yo hacer ya con esta fusión? Pues beneficiarme de su vida divina. De su vida divina. ¿Por qué? Porque la voluntad divina de Él, al mover sus atributos, ya tiene una vida divina. Yo, con mi voluntad humana, también he tenido un motor para mover mis actos, mis virtudes, entre comillas. La voluntad humana es el motor de mis actos, pero como he explicado, pueden ser actos normales, pero también pueden ser actos pecaminosos. Pero si ha hecho, como he explicado, una confesión general, estoy limpio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya está mi vida limpiecita, sí, pero le falta una vida divina. Entonces, ¿qué hago? Mi voluntad, que es humana, se funde con la voluntad humana divina. Entonces, ahora sí, como la vida divina que está ya aquí en Jesús, ya puede venir a mi vida. Y entonces todos sus atributos divinos me van a pasar a mí en cada acto que yo haga con Jesús. Porque ahora va a ser ya la voluntad divina de Jesús que va a mover esos atributos divinos para que yo me beneficie. Entonces, esto es lo que yo he llegado a deducir con este escrito y con otros, de cómo ahora sí le puedo decir: Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, la voluntad divina. Qué sé yo, a barrer este oratorio, a barrer. Entonces, ¿qué pasa? Esa divina voluntad ya va a mover
ese atributo divino para que el mismo Jesús en mí haga ese acto de barrer. Él hacía, por ejemplo, obras de carpintería, qué sé yo, pero ahora va a barrer conmigo. Entonces, ya ahora sí, unido a Jesús, ya ese acto de barrer es un acto divino. Entonces eso va a ser una complacencia. Ahora sí, ese Dios que quiere en el escrito dejarnos sus atributos, ya tiene una criaturita que ha sido capaz de mover esos atributos divinos. ¿Cómo? Empleando la divina voluntad de Jesús. Pero hay que estar atento, porque nos podemos distraer si no le invitamos a Jesús en los actos que vamos a hacer. No vamos a estar simplemente repitiendo esta ejaculatoria, no, porque eso ya se hace, como se dice, en automático. Ya en el acto preventivo en la mañana me consagro solamente a vivir de divina voluntad, ¿no? Entonces ahí está mi mente, mis ojos, mi palabra, mis labios, todo lo que hago, lo que tengo y lo que soy, eso lo consagro a mi Señor, para que Él actúe ya en el acto actual, se haga presente ya Él en todos los actos. Entonces ya no hace falta estar repitiendo: Jesús te amo, ven divina voluntad, barrer en mí, a cocinar en mí, a lavar los platos. No, ya estoy con Jesús, ¿eh? Con Él sigo haciendo mis actos, con la atención de que la vida divina está ya en mí, y esa vida divina tiene que ir realizando ya los actos que Jesús hace en mí. Bien, entonces continuamos cuando dice: mira entonces la razón por la que deseamos que la criatura desee y ruegue vivir del querer divino. Es porque andamos en busca de nosotros mismos en ella y queremos encontrarnos como en nuestro propio centro. ¿Y te parece poco la gran ganancia que hacemos, la gloria, el honor que recibimos, que el pequeño corazón humano esconda nuestra voluntad y a nuestra misma vida para darnos doble amor, doble potencia, sabiduría, bondad, para ponerse en competencia con nosotros mismos? Si esto no comprendes, significa que aún eres ciega en los caminos interminables de mi divina voluntad. Ahora, si nosotros, queriendo que nuestro fiat reine en las criaturas, buscamos y encontramos a nosotros mismos en ella, la criatura, queriéndolo, se busca a sí misma en Dios y en Él se encuentra. Mira entonces qué intercambio, qué trabajo de ambas partes, qué estratagemas e ingenios amorosos. Dios que continuamente se busca en la criatura, pero ¿dónde se encuentra? En el centro de ella, de modo que se busca y vuelve a buscarse, se llama y vuelve a llamarse, donde su mismo amor lo llama, donde su misma vida reside. La criatura imita a su Dios, gira y vuelve a girar, busca y vuelve a buscar, se llama y se vuelve a llamar. Pero ¿dónde se encuentra? En el centro divino. Esto muestra el intercambio de vida entre la una y el otro. La misma voluntad que domina a la criatura y a Dios, el mismo amor con que son animados. Así que no es maravilla que lo que hace el uno haga el otro, y solo nuestra voluntad sabe hacer estos prodigios. Sin ella todo es estéril, todo es impedimento de parte de Dios y de parte de las criaturas. Sentimos que somos prisioneros de nosotros mismos y ella se siente prisionera de su voluntad humana, sin vuelo y toda impedida en sí misma y sin vida divina. Ahora, estando todo esto, no es justo que no deseemos otra cosa, sino que domine y reine nuestra voluntad. Ya con el ejemplo que les puse, con esta forma de interpretar de lo que yo he venido meditando, pues cómo fundirnos en la divina voluntad, pues aquí les he sacado de estas reflexiones que les he querido compartir para este intercambio de vida. Sí, Dios nos quiere dar su vida divina, movida por su voluntad divina, y
nosotros debemos aceptar ese deseo de nuestro Dios, porque es el mejor regalo, la mejor herencia que nos puede dejar, la solución de todos nuestros problemas y males corporales, espirituales, sentimentales, familiares. Esto de la pandemia que estamos comentando repetidamente. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta infelicidad, porque el hombre, por falta de conocimiento, perece, como dice la palabra de Dios. No encuentra salida, por ejemplo, a esta situación que estamos viviendo, sin trabajo, sin los medios económicos, con el miedo de que ya nos quedamos sin trabajo y ahora qué nos espera con este año 2021, y con todo lo que se dice, ¿no? Y que parece que apunta a todo lo que está en las profecías del nuevo orden mundial. Entonces la solución es esta. Como les dije en algún video, el Señor tenía un as bajo su manga, que para esta pandemia y todo el plan este diabólico del nuevo orden mundial, tenía este as divino, del querer divino, que si lo vivimos, no podemos tener ningún miedo, porque esta pandemia y todo lo que se apunta al nuevo orden mundial viene del diablo. Pero estando Jesús somos más poderosos que el diablo. Entonces ya no vendrá esa perturbación, esa preocupación, ese miedo, como aquí dice, de la impasibilidad que tuvo la Virgen María para hacer siempre la voluntad de Dios. No estuvo desesperada cuando hubo todos sus problemas con Jesús, toda esa persecución, cuando estuvo al pie de la cruz. Ella fue capaz de decir también con el Padre Dios, crucifícale, porque sabía que eso era para nuestra salvación. Entonces nosotros igual debemos tomar esos atributos divinos según las circunstancias que estemos viviendo, porque ya en ese intercambio de vida, la vida divina va a estar en tu vida. Pero repito, tienes que vaciarte de tu vida miserable, y dejarle a los pies de la cruz de Cristo, porque eso es el sacramento de la reconciliación. Ahí el sacerdote, que es otro Jesús en el momento de la confesión, te está perdonando toda la mugre de tus pecados, te está limpiando. ¿Para qué? Para que resucites a una nueva vida. Pero ya con estos escritos, pues ya, la vida divina estará en ti, ya en este nuevo envase ya limpio. Entonces ya con esos atributos divinos, repito, ¿de qué puedes temer? Si tienes algún problema que solucionar, toma el atributo divino de la sabiduría. Si te faltan los medios económicos, pues toma el atributo de la divina providencia. Si estás enfermo, toma el atributo de la misericordia divina. Tantas cosas que el cielo se abaja para darnos, casi rogándonos. Y nosotros totalmente, bueno, un caso por falta de conocimiento, pero además no tenemos la potencia porque a veces no hacemos una vida continua, hacemos solamente actitos y después estamos entrando y saliendo en el divino querer. No, hay que estar pendientes de nuestros actos para hacerlos con Jesús en divina voluntad. Y entonces automáticamente Él te va, en este caso, por ejemplo, del temor del contagio del COVID, que hay miles de contagios, millones en el mundo, ya nos da. Primero, el divino querer nos ha hablado ya, cuántas veces hemos dicho en los videos, que debemos estar con Cristo para vencer al demonio y todos los males. Y ahora nos regala, sí, para aquellas personas que tal vez todavía no conocen la divina voluntad. Ojalá el padre Ghislain Roy siga evangelizando, pero ya con la divina voluntad. Entonces, pero
no importa, la Virgen nos trata como a criaturitas. Tal vez todavía no hemos llegado a la cumbre del divino querer, estamos recién desarrollando esta doctrina en nuestras vidas. Pero no obstante, ahí manda este regalito, esta yapa, como decimos aquí en Ecuador, de que si tenemos fe y amor a la Virgen de Guadalupe, como dice aquí, en el silencio de vuestros corazones, o sea, una oración contemplativa, y qué mejor si lo hacemos en divina voluntad, unidos a todos los hijos en el mundo, ¿no? Con todos ellos en divina voluntad te adoramos, Padre Dios, te bendecimos, te damos gracias por la vida de todos tus hijos en el mundo, sobre todo los que estamos inmersos en esta pandemia. Te pedimos perdón por todos los pecados que se cometen en esta crisis, esta pandemia. Falta de recursos económicos que nos obligan a robar. Negocios en los ministerios de salud con las medicinas. ¿Cuánto pecado se ha cometido con esta pandemia? La agresión en los hogares, los divorcios, los suicidios. Entonces pedimos perdón por todos nosotros, sus hijos, que lo ofendemos en esta crisis con nuestros pecados. Y con Jesús y la Virgen María tomamos el atributo de que de la misericordia, de la potencia, de la sabiduría, de la providencia, y nos cubrimos con el manto santísimo de la Virgen María para que tengamos paz, confianza, protección, salud, providencia, todo lo que nos haga falta, y que todo esto redunde para tu gloria y para el bien de toda la humanidad. Y así podemos seguir seguros y confiados que tenemos dos grandes seres que nos aman mucho, Jesús y la Virgen María. Y ahí vendrá precisamente el triunfo de los dos corazones, cuando nosotros digamos también fiat mihi, como dice aquí el texto, para que ellos también en el cielo, Dios se goce, porque ya hubo una respuesta, pero de tú a tú. Y ahora sí, con Jesús podemos tomar ese atributo del amor divino que es inmenso, infinito, y con Él poder amar a Dios como Él se merece. Todo un Dios se merece un amor infinito. Y toda la gloria y toda la adoración, qué mejor adoración que adorarle con todas sus obras. La generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, y los pies de la creación, de la redención y de la santificación que abarca toda la humanidad, toda la creación, toda la redención y toda la santificación humana y divina. Se alegrará el cielo y la tierra, el purgatorio, los ángeles, sobre todo la Trinidad Sacrosanta, porque a ellos todo el amor, toda la gloria, y no como ahora con el nuevo orden mundial es solamente el hombre, el hombre, el hombre, sí, que se empobrezca, que se haga miserable para que solamente dependa de un gobernante que rechaza a Dios. Eso es lo que hemos constatado ya personalmente en Cuba, un país comunista, en una pobreza lastimera. No tienen libertad, no hay iniciativa privada, todo es del gobierno, un solo gobierno, solamente a cambio del plato de lentejas, porque te han hambriado. ¿Para qué? Para que sigan lavándote el cerebro y te digan que no existe Dios, porque la religión es el opio de los pueblos. A eso van. Un solo gobierno, una sola moneda, una nueva iglesia, una nueva iglesia. ¿Pero qué? Pero sin Dios, todo humanismo. Eso es lo que pretenden ahora.
inclusive han sacado como modelo cómo viven las tribus indígenas. Ahora, esos teólogos de la liberación se han ido, ya que han fracasado en muchas áreas, ahora no, que vivamos como los indígenas. Ellos nos van a enseñar cómo debemos amar a Dios. Están equivocados, hermanos. Lean a Laura Montoya, esa mística colombiana que fue en nombre de Dios a evangelizar a los indígenas para que se quiten la brujería y al demonio en sus vidas. Y ustedes poniendo como modelo a esta gente que lamentablemente no conoce a Dios sino a los brujos. Por eso, qué milagros hizo el Señor con esta santa colombiana. Y ahí está el fruto. Esos indígenas volvieron a Dios, ya dejaron la brujería, amaron a la Virgen María. Y eso es lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios sobre todas las cosas. Lo demás vendrá por añadidura. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.